Bueno, con este mito, a ver, permíteme que muy rápidamente me venga aquí, que no especulemos demasiado. Es un mito importante porque cuando hablamos del agua en nuestro organismo, bueno, pues entramos a veces en contradicciones porque hay diferentes interpretaciones de diferentes expertos o de, bueno, en el mundo normal, en las relaciones entre personas, pues notas que las opiniones o la cantidad de agua, de ingesta de agua diaria, pues es una variable brutal, es decir, hay personas que ingieren muy poquita agua y personas que manifiestan ingerir litros y litros de agua. Y bueno, pues ya te digo, incluso los expertos pues nos plantean dudas y hay controversia. Pues a ver, lo he colocado en el apartado peligroso porque tenemos que analizar los extremos fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y en este sentido ya te digo, hay personas que ingieren mucho y personas que ingieren poco. Y personas que llegan a viejos ingiriendo mucho y personas que, bueno, que también llegan a viejos ingiriendo poco. Pero que cuando nos vamos a los extremos, pues ya empezamos a pensar en la posibilidad de que a veces pues algunas de esas cosas que en nuestro cuerpo no funcionan bien a nivel orgánico, metabólico, a nivel sistémico, pues que puedan tener relación con algo que es esencial en nuestro cuerpo, que es el almacenamiento de agua para, bueno, pues para prácticamente estar presente en todos los tejidos, en el sistema circulatorio, en el sistema linfático, todo el transporte de fluidos, toda la digestión, todo lo que de alguna forma reciclamos, el músculo, casi todos los tejidos que vemos, excepto la grasa. A ver, la grasa puede convivir con el agua, pero no se mezcla, o sea que puede estar pegada o solapada al músculo, que en un porcentaje notable es agua, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues hay algunos tejidos que no comparten espacio con el agua, pero sí es cierto que, insisto, el porcentaje de agua en el cuerpo pues es un porcentaje extraordinario, que puede variar en algunas personas, 60, 65, 70, en función del momento, en función de determinadas circunstancias, porque es cierto que es una variable, es decir, si tú tienes un porcentaje de agua X y estás sometido a un proceso que te lleva a perder un 3 o un 4% de deshidratación de líquidos, bueno, por la actividad, por el calor, porque no has ingerido líquidos de aprovisionamiento, pues evidentemente ya has cambiado, ¿no?, de cantidad, has cambiado de porcentaje, pero en general sí que hay una homeostasis. Normalmente almacenamos, mantenemos y reciclamos una cantidad de agua bueno, que está oscilando levemente, si nuestra vida es una vida ordenada y normal, y cuando hacemos alguna actividad deportiva en la cual, bueno, pues se consume muchísima energía y hay mucha agua presente en el proceso y hay mucha sudoración, evaporación, etcétera, bueno, pues prácticamente inmediatamente la cultura deportiva hace que de alguna forma sepamos o tengamos la intuición de que hay que reponer esa cantidad de agua pues lo más rápidamente posible, para que nuestro cuerpo vuelva a tener bueno, pues todo organizado y pueda volver a trabajar en todos los sentidos, ¿no?, para que la máquina funcione perfectamente. Sí es cierto que es muy habitual cuando haces deporte y hay sudoración y pérdida de líquidos, etcétera, pues muchas veces se suele consumir, después del entrenamiento, se suele consumir más de lo necesario. A ver, vamos a analizar un poquito este fenómeno, ¿de acuerdo? Pero bueno, de alguna manera el cuerpo tiene los riñones, tiene un sistema de filtrado maravilloso que es el encargado de reequilibrar este proceso. No hablamos de ese equilibrio que tu cuerpo es capaz de regular de una forma prácticamente inmediata, sino estamos hablando de aquellos procesos o sucesos por los cuales, bueno, por X o por B, pues la persona desorganiza voluntariamente pues lo que es la ingesta de líquidos. Y bueno, pues tenemos que tener muy presente, como te digo, que el cuerpo está compuesto en un gran porcentaje de agua, que los tejidos albergan agua, la mayoría de ellos, y que eso está constantemente reciclándose, es decir, agua que de alguna forma sale va a ser reciclada, repuesta inmediatamente a través del proceso de la alimentación normal y de la ingesta de líquidos, no solo de líquidos, de frutas, de verduras, de alimentos que tienen agua presente en su interior, ¿de acuerdo?, que es muy normal, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto pues hace que al cabo del día pues tú tengas un equilibrio y que tu cuerpo tenga mecanismos, ¿de acuerdo?, a nivel de detección. Nuestros sistemas están preparados perfectamente para tener sed y para tener hambre. Entonces, en el caso concreto de tener sed, pues, a ver, dicen que antes de tener la necesidad de que tu cuerpo sienta sed, ya deberíamos haber ingerido líquidos para que no se produzca ese suceso de que tú tengas sed y que la sed sea la reacción de tu cuerpo a una situación de estrés. Bien, esto es parcialmente cierto. Es cierto que, bueno, cosas tan sencillas como estar hablando mucho rato delante aquí de la pizarra y delante de la cámara, pues automáticamente hacen que, bueno, que mis labios, que mi boca experimente cierta sequedad, pero eso no quiere decir que yo haya perdido una cantidad de líquidos ahora mismo que me coloque en una situación de estrés. Bueno, pues está tardando un poquito más en, lógicamente, recomponer esa situación, porque es evidente que yo ahora mismo dejo de hablar durante 5 o 10 minutos
y enseguida noto que vuelvo a tener saliva suficiente para seguir hablando, etcétera. Y sí que al cabo de media hora, 1 hora, 2 horas, pues yo digo, bueno, quizás es conveniente que ingiera un poquito de líquidos, porque sí que noto que esta sequedad pues ya no estoy consiguiendo equilibrarla. Es decir, el cuerpo tiene muy claro que los líquidos los va administrando pues en función de las necesidades de la zona, y que a veces, lógicamente, pues cuando ya tiene todo repartido, pues dice, oye, es el momento de beber agua. Entonces es ahí cuando nuestros sentidos que informan de la necesidad de ingerir agua, bueno, pues te dan esa sensación que conocemos como la sed. Y que sí que hay personas que opinan que habría que reponer antes de que eso suceda. Entonces entramos un poquito en una espiral de qué cantidad habría que reponer antes de que eso suceda, o de si deberíamos intubarnos para que eso no suceda, porque claro, ya puestos, imagínate que sabemos que perdemos 5 centímetros cúbicos cada 20 segundos, pues sería lógicamente ponerse una vía de agua e ingerir, o que te administren, te inoculen pues esos 5 centímetros cúbicos cada 10 minutos. Eso sería perfecto, en un hospital te lo hacen de maravilla. Pero lo normal es que nosotros ingiramos agua durante el día, bueno, pues en el momento en que decidamos. A ver, durante la noche normalmente no bebemos, pero sí que hay personas que están excesivamente, de alguna forma, bueno, que son catastrofistas en el sentido de que piensan que tu cuerpo está perdiendo agua constantemente y que incluso se levantan por las noches para beber y que beben. Y que al rato pues tienen que hacer pipí porque, bueno, porque lógicamente tus riñones lo regulan y como hay exceso pues tienen que autorregularlo. Entonces, claro, hay personas que se levantan por la noche varias veces pues a beber y a hacer pipí, o como quieras ponerlo, si quieres el huevo antes que la gallina, hacer pipí y luego a beber otra vez, y así, bueno, pues es normal que algunas personas tengan insomnio cuando, bueno, pues tienen esa necesidad. También hay mecanismos que pueden verse afectados por alguna enfermedad. Es decir, si tú tienes la próstata ya envejecida y ya está un poquito grande, bueno, pues como sabes, pues puede provocar ese reflejo de necesidad de levantarte a hacer pis, que a veces sabes que se transforma bueno, en una sensación desagradable, porque hay personas que realmente no consiguen orinar, ¿no? Y es por, ya te digo, es un defecto, es una patología, y realmente no tiene mucho que ver con esto, pero sí que tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? O sea, que la necesidad de beber y orinar y sudar y que haya un transvase, un transporte de líquidos interior, exterior, exterior, interior, es algo que está constantemente desequilibrándose y que ha provocado muchísima polémica y muchísimas dudas y muchísima investigación, y que yo lógicamente me gustaría darte mi opinión. ¿Qué cantidad de agua tenemos que beber a lo largo del día? Pues es una variable, no es lo mismo el agua que beberá una persona de 30 kilos que una persona que beberá 100 kilos. Pero sí es cierto que hay unas cantidades que de alguna manera pues, son lógicas y que oscilarán siempre entre el litro de agua y los 3 litros de agua. Y bueno, colocarse por encima del litro de agua o colocarse por debajo de los 3 litros de agua, pues es también una variable. Es decir, puede que haya personas que durante una época, hablo de personas adultas, durante una época de su vida, estén cómodas ingiriendo 1 litro de agua al día, pero que en otras circunstancias, por trabajo intenso, por estrés, por calor, por, bueno, por un montón de cosas que afectan y que alteran el equilibrio, en este caso hidrodinámico de nuestro cuerpo, pues que tengan que ingerir hasta 3 litros. Y dirás, ¿y menos de 1 litro? Bueno, pues menos de 1 litro es evidente, a ver, estamos lógicamente hablando de variables, es evidente que menos de 1 litro nos sitúa en una situación en la cual probablemente pues, nuestro cuerpo eche de menos ese proceso de reciclaje constante, y que algunos tejidos, bueno, pues lógicamente el tejido muscular con menos de 1 litro de agua pues no se puede alimentar. O sea, puede que tengamos funcionando el sistema circulatorio perfectamente y que tengamos funcionando el sistema digestivo, pero a lo mejor el sistema muscular, pues lógicamente nuestros músculos no se regeneran ni crecen. Y eso tiene que ver con que, lógicamente, para construir proteínas tenemos que tener agua en el proceso, y que para meter energía en el músculo en forma de glucógeno tenemos que tener agua en el proceso. Luego es incompatible, por ejemplo, con el entrenamiento, con un ejercicio de mediana intensidad o de intensidades elevadas, bueno, que todas ellas necesitan, como te digo, más líquido porque hay más metabolización, hay más síntesis, más destrucción a todos los niveles. Por lo tanto, bueno, pues es que es muy difícil decir 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros, 3 litros. Ahora actualmente hay una tendencia a beber más de 3, 4, 5, 6 litros durante el día. Y hay personas que realmente no eliminan más de 1,5 litros, 2 litros al cabo del día. Ni en sudoración, ni en orina, ni en heces, ni en, imagínate, ¿vale? Transpiración, vapor de agua.
respiración, no hay eliminación de más de 2 litros de agua en el cuerpo, es decir, eso requiere una activación, hiperactivación de todos los sistemas. Sin embargo, hay personas que están bebiendo 4, 4,5, 5 litros. No no me estoy inventando nada, sino que hablo documentalmente, hablo estadísticamente y hablo de que hay personas que está registrado que están bebiendo esa agua porque les han dicho que de esa manera, aparte de que todo funciona mejor, que además van a adelgazar. O sea, tú fíjate, entramos ya en uno de los mitos brutales, que es pensar que el agua tiene que ver con que tú adelgaces, cuando precisamente la grasa se transporta y las vitaminas liposolubles que van siempre y se transportan por la grasa, pues no quieren ni ver ni saber nada del agua. Simplemente hay un momento en que tu cuerpo decide que la grasa tiene que activarse en cuanto a su metabolización, es decir, en cuanto al proceso de transformarse en energía para que te puedas mover y hacer cosas cotidianamente, que de hecho lo hacemos 24 horas al día porque somos organismos aeróbicos, y que bueno, pues tu cuerpo decide la dosis que tiene que suministrar al sistema para que eso suceda, pero que realmente no tiene absolutamente nada que ver con el agua. ¿Que con agua en el sistema todo funciona mejor? Indudablemente, porque hay otras vitaminas encargadas de muchos procesos enzimáticos, de enlace, de conexión, que son hidrosolubles y que necesitan transportarse por el agua. Luego, por supuesto que hay que tener unos mínimos, pero no se puede decir 1 litro. Yo te he puesto 1 litro y dirás, uy, has sido como muy atrevido, muy temerario decir 1 litro, 3 litros. Claro que es temerario. Es temerario, lo mismo que es temerario decir que son 2 litros 75, porque puede que tú con 2 litros 75 estés ingiriendo medio litro o 3/4 de litro más de lo que necesitas durante esa semana en la que has ingerido eso, porque has tomado todos los días esa cantidad de líquido y estás obligando a tus riñones a funcionar extra. ¿Que los riñones son maravillosos? Sí, hasta que dejan de serlo. Cuando tienen un exceso de trabajo innecesario, pues lógicamente terminan mal funcionando. Y cuando mal funcionan, pues se puede estropear uno. Los dos, pues gracias a Dios, normalmente se estropea solo uno, pero ya entramos en temas de diálisis, en temas de control médico, para que tú puedas, lógicamente, seguir con la vida adelante, y que evidentemente, pues esa desorganización puede venir por un exceso y por un defecto de ingesta de líquidos o por una enfermedad relacionada. Evidentemente, el hecho de que haya poca agua en el sistema puede inducir que algunos desechos, metabolitos indeseables en el organismo, pues tiendan a acumularse. Pero el hecho de que tú digas, esta es la cantidad, esta es la cifra, que tiene que ver, como te digo, con el peso, con la edad, con el momento, con las circunstancias, porque claro, evidentemente, hablamos, como te he dicho antes, de una persona de 40 kilos y que a lo mejor no hace absolutamente nada, comparado con una persona de 90 que es deportista, pues a lo mejor tiene que ingerir el triple de cantidad. Por eso te hablo de 1 litro a 3 litros, pero de ahí a pasar a 4, 5, 6 litros, bueno, pues quiero que sepas que el hecho de que tú tomes esas cantidades increíbles de agua y que lo hagas en un espacio corto de tiempo puede inducir a que se produzcan problemas muy desagradables y que además lleguen a ser hasta letales, porque el cerebro, las células del cerebro tienden a inflamarse cuando el exceso de agua no es reciclable fácilmente, es decir, cuando tu cuerpo no tiene la capacidad de adaptarse, porque claro, tú ingieres mucha agua en un espacio muy corto de tiempo y eso hay que reciclarlo, y por mucho que tú tengas los riñones en un estado maravilloso y un filtrado glomerular increíble, bueno, pues eso es un proceso que lleva tiempo y que hay que organizarlo, y claro, de pronto, bueno, pues tu cerebro se encuentra con una hinchazón, con un edema que, bueno, pues puede hacer que las células de alguna forma pues hagan que el cerebro explote, por así decirlo, ¿vale? Se llama edema cerebral y es un mecanismo que produce la muerte, ¿vale? En un espacio de tiempo relativamente corto, cosa que curiosamente si tú ingieres en el extremo opuesto, pues imagínate que estás no ya ingiriendo 1 litro, ¿de acuerdo? Sino ingiriendo 0 agua durante varios días, pues tú sabes que la muerte se produce. En todas las personas no se produce a los 3 días, pero sí que se puede producir entre, bueno, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días si el organismo es muy resistente, pero sí que es cierto que es más fácil morirse por un exceso que por un defecto. Es curioso, ¿no? Por eso te quiero decir que las personas que han inducido porque han pensado que está presente en todos los mecanismos y sobre todo pensando que induce a perder grasa, que esto es un error brutal, las personas que están tomando muchísima agua también están de alguna forma intoxicándose por exceso de agua, y que en algunos casos es letal, y cuando no es letal lo que están haciendo es desorganizar el sistema y haciendo que tu cuerpo trabaje más de la cuenta, y además están incurriendo en un problema que es la deshidratación celular, es decir, que cuando tu cuerpo ingiere agua, normalmente la ingiere, bueno, pues con una concentración iónica, con unos metabolitos, puede ser una concentración muy baja, pero cuando tu cuerpo suda, cuando excreta, cuando elimina, pues tiende a eliminar más metabolitos dentro del proceso, por lo cual tiende a provocar una cierta deshidratación a la inversa, es decir, que tu cuerpo pues
pues de alguna forma pues tiene menos electrolitos de los que tiene que tener para que todo funcione correctamente. Entonces automáticamente tu cuerpo empieza a funcionar mal y empiezas a notar cansancio, somnolencia, pesadez, irritabilidad, notas que las cosas no funcionan como tú quieres. ¿Por qué? Porque hay, como te digo, hay sustancias que deberían estar en una concentración lo más estable posible, que tú lo estás desorganizando pues por un exceso de eliminación de líquidos, porque ya te digo, tu cuerpo pues lógicamente tiende a restablecer el equilibrio del sistema, pero luego claro, a su vez te pide también a ti que reequilibres el sistema y que vuelvas a hacer lógicamente pues una reingesta de electrolitos y una reingesta de líquidos en cada momento, y eso automáticamente pues entras ya en un mecanismo en el cual es difícil concluir y determinar en qué momento tu cuerpo está equilibrado y en qué momento tu cuerpo está desequilibrado, si es que no está constantemente desequilibrado. Yo te digo, normalmente tú lo sabes perfectamente, pues la mayoría de las personas pueden dormir 8, 10, 12 horas de un tirón sin necesidad de levantarse a beber agua o a orinar. Pero claro, hay personas que manifiestan, está documentado, que durante la noche tienen una alteración del sueño extraordinaria y que experimentan fenómenos relacionados con esto. Por lo tanto, esto quiere decir que hay un desequilibrio y ese desequilibrio te está afectando, y esa afectación va a hacer que además tu cuerpo pues entre en una situación de estrés que no es nada buena para el organismo. Insisto, las horas de sueño son sagradas, como tú bien sabes. Una cosa es que a medida que envejezcas notes que tienes menos necesidad de dormir, es decir, que tu cuerpo de alguna forma se administra, se autorregula mejor, y otra cosa es que pierdas horas de sueño. También es cierto que el envejecimiento hace que los tejidos pues de alguna forma pues estén más desprovistos, es decir, que el cuerpo sea menos eficaz reciclando el agua. Evidentemente todos los procesos de oxidación pues se van notando poco a poco y tu cuerpo envejece, y bueno, simplemente se trata de una pérdida de eficacia progresiva, pero el hecho de que tú incrementes o que suprimas, es decir, que te vayas a los extremos, lo único que haces es generar problemas para tu cuerpo antes de lo que tu cuerpo está esperando tenerlos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un poquito pues el versus exceso de efecto que tenemos que plantear así de entrada, y lógicamente como esto es un curso de fitness pues tenemos que hablar un poquito de cuándo tenemos que beber agua durante el proceso asociado al entrenamiento. Claro, bueno, pues tenemos la posibilidad de beber agua durante todo el día de una forma equilibrada, pautada, de una forma en que tú digas voy a ingerir cada hora pues 250 centímetros cúbicos durante el tiempo que esté despierto, y eso se puede transformar pues a lo mejor en 3 litros a lo largo del día, pero lo más normal es que tú eso no lo puedas organizar tan maravillosamente. Ahora está la moda de la botellita, ¿no? La botellita constantemente para estar bebiendo, que insisto, eso es como si estuvieras intubado en un hospital y que normalmente estás ingiriendo más de lo que necesitas. Y también está la moda de la botella enorme para hacer ejercicio en un gimnasio, y que hay personas que directamente se han montado en la bicicleta, llevan 5 pedaladas y ya se han bebido 1,5 litros de agua. Eso es absolutamente absurdo. Es decir, hay un momento en que sí que has inducido una cierta deshidratación y que está bien empezar a tomar algo de agua, pero el hecho de empezar a tomar agua ya como si fuera a pasar algo terrible en el cuerpo, como si estuviéramos delante de un cataclismo o fuera a haber una debacle, pues es algo que es absolutamente innecesario y que lógicamente debe ser racionalizado, porque podemos aguantar sin beber más tiempo de lo que nos imaginamos, ¿de acuerdo? Entonces, antes, bueno, pues sí, que podemos hidratarnos un poquito y pensar en si estamos compensando lo que no hemos hecho en las horas anteriores, pero si tú te estás hidratando, has hecho tus comidas, has hecho tus bebidas, acompañando las comidas, pues lo normal es que puedas enfrentarte al entrenamiento sin necesidad de beber absolutamente nada de líquido, o a lo sumo, pues unos poquitos centímetros cúbicos que tú consideres, bueno, pues que están ahí, ¿verdad?, equilibrando pues esa posible pérdida potencial en el rato anterior, ¿no?, a entrenar. El hecho de que durante tomes agua, pues evidentemente si tú notas que la exigencia del entrenamiento es muy seria a nivel de pérdida de líquidos, pues sí, me parece perfecto que vayas ingiriendo algunos líquidos, pero no estamos hablando de una botella de 2 litros, es decir, estamos hablando de ingerir los líquidos que tú notes que, bueno, que te permiten mantener la actividad con la intensidad, con el ritmo que tú, lógicamente, puedes observar. Es decir, si tú de pronto notas que hay una bajada tremenda de rendimiento, puede ser no solo debido a la pérdida de líquidos, sino a la pérdida de energía o al deterioro de las estructuras contráctiles, ¿no?, a los músculos. Por tanto, hay muchos procesos aquí asociados. El hecho de beber un poquito durante está perfecto, de pautarlo y de observar cómo responde tu organismo. Luego, al final, es una cuestión de observación. Y, por supuesto, después, pues evidentemente